Bueno, seguimos con este problema. Bueno, ya sacamos ¿cuánto valía ese? Intenté calcular en caso de no despreciar, pero hice aguas, así que mejor dejémoslo. No, dejemos el No vale desprecio. la pena. Dejemos el desprecio. No era la idea que calculen una Claro. cúbica, ni mucho menos. Es una cúbica, sí, ¿no? Lo que queda. Sí, va a dar una cúbica. Sí, Sí, pero sí. se complica. No tiene sentido, no es la idea, para Bueno, nada. la cuestión es que no está muy mal suponer que poder despreciar, así que lo dejamos ahí el problema. El resultado sería que la solubilidad es de 7,8 por eso a la menos 6. ¿Tá? Muy baja solubilidad de por sí. Entonces, ¿qué problema sigue a esto? ¿Qué pide? Ahí lo voy a copiar. Discuta sin hacer cálculos cómo afectará el equilibrio de solubilidad un cambio en el pH, considere aumento y disminución del mismo. Bueno, escucho. ¿Qué Lo que pasa yo hice, si...? perdón, Sí. fue primero considerar a pH altos, ¿qué pasaría? Entonces yo dije, bueno, si estamos a pH altos, tenemos una concentración alta de hidróxidos. Entonces, O sea, como tenemos una sí. concentración alta de hidróxido, el equilibrio va a tender a reaccionar hacia los reactivos y va a precipitar más. Solo una cosa, no es que el equilibrio tiende a reaccionar, sino que desplazás la posición de equilibrio hacia reactivos. Sí, Pero todo lo demás, pero, muy bien. Perfecto, todo lo demás. Sí. pero no sé si, o sea, no entiendo muy bien el tipo de justificación, porque yo escribí eso como justificación, pero no sé si Bueno, esperan algo más. pero fíjate, vos en el problema anterior, en el C, pusimos 10 a la menos 7 en cantidad inicial, ¿no? Entonces, Sí. en lugar de 10 a la menos 7 va a ser un número más grande. ¿Sí? Si aumentas el pH. Sí. Si aumentas el pH. Entonces, por ejemplo, no sé, qué sé yo, en lugar de esto, por ahí hay, no sé, vamos a poner una bestialidad, 1 por 10 a la menos 2 molar. ¿Está bien? En lugar de eso. Y si vos pones 1 por 10 a la menos 2 molar, y sí, vas a forzar al equilibrio a desplazarse hacia reactivo, porque va a haber mayor cantidad de oxidrilos. Olvídate que tiene actividad ácido-base. Si esto fuera un ion común y corriente, ¿está bien? Por ejemplo, en el ejercicio anterior que fuera ioduro. ¿Está? Si esto fue un ion común y corriente, lo que haces es forzar simplemente el equilibrio hacia reactivos, porque tenés más oxidrilos que reaccionan con hierros, o los hierros que ya están presentes, y forman el precipitado. ¿Está bien? Igual a mí, al Sí. menos en otros ejercicios, se me genera una duda de considerar, bueno, Sí. acidifico el medio. Bueno, pero ¿hasta qué punto acidifico? Porque entonces después pensaba entrar en algunos que yo empecé a justificar con los diagramas de especiación y Sí, decir, muy bien. bueno, a tal pH tiene esta especie, a tal otro pH tiene otra especie, entonces digo, ¿hasta qué pH es que acidifique el medio? O cosas Bueno, por el es que estilo. realmente el enunciado me parece que lo dice, ¿no? Muchas veces, hasta, por ejemplo, el E te pregunta, voy a No, copiarlo igual acá. yo hablo de ejercicios un poco más adelante. Pero Es es que como que justamente esos dice, acidifico el ejercicios, medio. claro, si todo te dice acidifico, solo está diciendo, bueno, agregué una mayor cantidad de oxidrilos, por ejemplo, entonces, ¿en qué dirección estoy forzando el equilibrio? ¿Está bien? Lo estoy desplazando, perdón, el equilibrio. Y lo estoy Claro, no, desplazando hacia igual, reactivos, porque igual yo estoy agregando un lo había producto. visto un toque más en el problema integrador, que entonces ahí es como que se me genera una duda Ahora de vamos al integrador, porque vamos a hacer el 3 de hecho. Pero en este caso, lo único que puedes decir es que si yo aumento el pH, estoy agregando más oxidrilos y por lo tanto desplazo el equilibrio hacia reactivos, porque es un producto en esta. Como está escrita la reacción, el oxidrilo es un producto. Si yo agrego un producto, desplazo el reactivos. Otra Sí, forma, otra forma por ahí podría ser, porque es cualitativo, ¿no? Está claro que dice sin hacer cálculos, o sea que es cualitativo. No hay que hacer, no es necesario hacer cuentas, sino era usar el concepto de Q, de Claro, QPS y KPS. Si quieren, digamos, hacer una justificación un poquitito más allá del principio de Le Chatelier, que es en definitiva lo que están aplicando acá, ¿no es cierto? Decir que en el momento en el que vos estás agregando, por ejemplo, aumentando el pH, estás agregando oxidrilos. Entonces, esa perturbación hace que el sistema salga del equilibrio. Entonces, en ese momento vas a tener un QPS, que es
con lo que está escribiendo Pedro, fíjate, hierro 2 por oxidrilo cuadrado, ¿está bien? El sistema siempre evoluciona de forma tal de restablecer el equilibrio, o sea, la idea sería que en ese punto QPS es mayor que KPS, ¿está bien? Entonces, ¿de qué manera el sistema restablece el equilibrio? Necesariamente tiene que formarse sólido, ¿está bien? Es decir, desplazarse hacia reactivos, que es lo que estaban diciendo. Sería como otra manera, si quieren, de justificarlo. ¿Está bien? Sí, profesor. Es otra forma, pero es el mismo concepto, es cualitativo, no hay cuentas acá, es Le Chatelier en definitiva, chicos, lo que están aplicando. Otra cuestión, hay una forma adicional que para la gente que le gusten los números y se quiera convencer, es directamente poner un número, por ejemplo, yo puse acá 1 por eso a menos 2, algún valor de concentración de oxígeno mayor, y ahora la cuenta les va a quedar que no van a poder despreciar ya la cantidad inicial, 10 a la menos 7, van a despreciar 2S, y el valor de solubilidad va a ser distinto. Entonces van a ver si sube o baja la solubilidad. ¿Está bien? Esa sería otra forma de resolverlo, pero sería una forma más cuentosa. ¿Tá? Entonces, si se alcaliniza una solución acuosa que contiene una concentración inicial de hierro 2 más 1 molar, ¿está bien? ¿A qué valor de pH comenzará a precipitar el hidróxido ferroso? Bueno, ¿qué hacemos acá? Eso la hice, pero no sé si lo hice bien. Bueno, ¿qué hiciste? A ver, copio el mismo cuadrito. A ver. ¿Qué hiciste? No sé por qué, en la verdad, me pareció raro el valor del pH que me dio. Bueno, a ver, decime qué valor de pH te dio. Vamos a pensar a ver qué valor de ese. ¿Cuánto te dio? Como decía que teníamos 1 molar de hierro 2 más, entonces en vez de estar sumándolo, perdón, estaba señalando, pero siento que no me ven a mí. Sí, la costumbre, ¿viste? Sí. Entonces tenés, en la parte del hierro, al inicio, en el tiempo 0, tenés 1 molar. Bien, entonces vamos a escribir eso, vamos a escribir acá. 1. ¿Cuánto hay de oxidrilo al inicio? Nada. Perfecto. Bueno, en realidad sería... Bueno, hay algo, 7. pero... Claro, sí, igual pero después dejé de considerarlo. Es como, empecé a despreciarlo porque ya no quería hacer ninguna cúbica. Entonces, acá tenemos ese prima. Y acá... ¿Y qué pusiste acá? Claro, en el hierro 2 más, en el equilibrio tendrías S' más Perfecto. 1 molar. Perfecto, sí, más 1. Ahí está. Perdón, Pedro, Una ¿no podés pregunta. directamente... Perdón, Pedro, ¿no podés plantear directamente la expresión de KPS? Claro, y despejar la concentración de oxidrilo. No, la concentración ya la tenés, que Lo la que concentración pasa de, es que es está un bien, molar. pero hay que tener en cuenta que hay ya hierro. Entonces hay que Claro, hacer primero el planteo. Yo lo que pensé es que cuando vos agregás hierro además modifica el equilibrio, entonces la reacción empieza a desplazarse para los reactivos, entonces la concentración de oxidrilo disminuiría. Porque hecho, eso dice el enunciado, a ver, dice acá inicia una solución acuosa que contiene una concentración inicial de hierro. Sí. Entonces vos tenés una solución acuosa que tiene esta concentración inicial. Ya hay esto. ¿Está? No sabemos Pero cuánto hay. La KPS no se mantiene constante y entonces por eso yo podría despejar la concentración de oxidrilo, ¿o no? ¿Cómo? Sí, KPS no es que se mantiene constante. KPS no cambia. Bien. Por eso, entonces de la ecuación podríamos despejar la concentración de oxidrilos y de ahí poder calcular el pOH. Sí, pero primero hay que tener en cuenta, primero aunque sea planteen esto, porque ahora vamos a ver por qué pueden hacer lo que me están proponiendo todos. Pero primero siempre planteen, por ahí no hace falta poner el 10 a la menos 7, por ahí ponemos 0, como dijeron. Pero planteen primero el equilibrio correctamente. ¿Está? Y si ustedes plantean correctamente, les va a aparecer, bueno, yo tengo 1 molar, y a esto va a aparecer un S', como está escrita, ¿sí? La reacción, ahí se le suma. Y del lado de los oxidrilos, ¿qué va a aparecer? 2S'. ¿Está bien? O X, como quieran ponerle. ¿Está? Y ahora, sí reemplacen en la constante de equilibrio.
Y ahí empezamos a despreciar otra vez, porque si no... Y esto es nada, comparado con analítica, por ejemplo, esto es nada. Pero bueno, es aprender a hacer estas cosas. Entonces, ahora va a ser un poco distinta la ecuación, porque va a ser 1 más S', ¿sí? Y acá va a haber un 2S' al cuadrado. Bueno, ¿qué les parece? ¿Puedo despreciar ya algo acá? Claro, el 1 más S'. Perfecto. Puedo despreciar el S', ¿no? ¿Lo ven todos? Antes estábamos manejábamos con solubilidades del orden de 10 a la menos 3 como muy alta, que es en el primer caso, no lo puedo encontrar. Bueno, no lo encuentro. No, pero y ahora estamos manejando solubilidades del orden, y después tuvimos una de 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, ya sea lo que sea este valor, seguro anda entre el orden de 10 a la menos 5, por ahí. Entonces, esto lo puedo quitar. ¿Está bien? ¿Lo ven todos que esto? No sé cuánto va a ser, pero no sé cuánto vale. Pero... No se escucha, Hernán, escribí sino en el chat. No. Perdón. Quería saber que había borrado. Ahí está. Sí, ahí lo puse. Justo acá mi novia me acaba de decir lo mismo. No lo borres, tacalo nomás. Qué atenta, Calu. Bueno, pero a lo que voy yo es que lo correcto, lo que pasa es que S' es mucho menor a 1 molar. Porque no sé cuánto valdrá, pero seguro va a ser mucho menor, porque si estábamos trabajando antes con un S del orden de 7 por S a la menos 6, esto va a ser mucho menor. Suponete que suba, no puede subir a 1 molar. Entonces, esto me va a terminar dando 4S' al cuadrado. ¿Ven todos? Sí. ¿Sí? Y ahora, la constante sigue valiendo lo mismo. Queda 1,9 por eso a la menos 5. Alguien me decía directamente meter el 1 en la constante. Y en realidad es básicamente lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que primero tendrían que justificar por qué pones un 1 molar y acá un 2S'. Sí, yo te había comentado eso. Claro, digamos, el paso sería de por qué estás despreciando S' en la adición. Claro. Digamos, porque lo que está... Sí. No, decime, no te preocupes. No, que simplemente es indicar que como es despreciable S' en la adición, en su estado de equilibrio, en su condición de equilibrio, digamos, yo estoy tomando 1 molar. Claro. 1 molar es mucho, mucho más grande de lo que el valor que estamos obteniendo. Lo importante es, bueno, lo importante es que se den cuenta, 1. Claro, porque lo importante es que se den cuenta que, si bien yo parto una concentración inicial de hierro 2, yo no sé qué va a pasar a medida que, que se vaya desarrollando esta reacción, a medida que yo vaya basificando. Entonces, esto está mostrando que, bueno, claramente va a aparecer un S', que va a ser este factor, digamos, desconocido, y eso tenemos que averiguarlo. Acá él se pone, no me quedó claro todo porque se tacha el S', me pregunta ML, y bueno, nuevamente es porque no importa el valor que sea S', todavía no lo sabemos, seguro va a ser mucho menor que 1 molar. 1 molar es un número gigantesco, y estamos manejando números de orden de 10 a la menos 5, a menos 6, por ahí. Entonces no, es como si no estuviera, ¿sí? Si no me creen, hagan 1 menos 10 a la menos 6, por ejemplo, y fíjense, es básicamente 1. ¿Tá? Cuando resuelvan esto, ¿qué les da? A mí me dio 2,18 por 10 a la menos 8. O sea que esa es la concentración, la solubilidad de esta sal en estas condiciones. ¿Sí? Y ya que estamos, a ver, acá hay otra pregunta. ¿Por qué si queda S' que acompaña el 2?
¿por qué queda S' que acompaña al 2? Bien, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vos despreciás en una suma o una resta, ¿no? Pero si estás solo, esto es como 2S' más 0. Y acá no tenés con qué tachar. ¿Sí? En realidad, si quisiéramos ser bien minuciosos, acá tendría que haber habido un 10 a la menos 7, y acá tendría que haber habido un 10 a la menos 7, y bueno, y resolver una cúbica. Y como no queremos hacerlo, lo dijimos, no lo hagamos. ¿Está bien? Y habría que ver si podemos despreciar ese S' respecto a 10 a la menos 7 y demás. Por ahora dejémoslos así. Solamente se puede despreciar respecto a una suma o una resta. A nosotros nos dio este valor, ese 2 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto Sí, es correcto. ¿Cuánto vale la concentración de oxidrilos? 2 por la solubilidad. A ver, pero tengo otra pregunta más. 2 por la solubilidad, muy bien. 2 por S'. A ver, perdón, un segundo. Ahí está, 2 por S'. ¿Cuánto da 2 por S'? 4,36. Sí, por 10 a la menos 8. Perfecto. O sea que, ¿qué me está diciendo esto? Cuando la concentración de oxidrilos, ¿sí?, es de 4,36 por 10 a la menos 8 molar, ¿qué pasa? Piénselo al revés, la reacción al revés escrita. ¿Sí? Tengo hierro más 2 oxidrilos, equilibrio tanto. ¿Qué pasa cuando tengo esta concentración? No entiendo la pregunta, perdón. Porque es la solubilidad. ¿Se acuerdan? Es la máxima concentración que yo voy a obtener máxima concentración del soluto. Del soluto, ahí está. Del soluto, ¿sí? Disuelto. Una vez que me paso de esa concentración empieza a precipitar. Claro. Entonces, cuando la concentración de oxidrilo es de 4 por S a la menos 36, o sea que tengo la solubilidad, o sea, 2 veces la solubilidad, ¿no?, de la sal, sería la solubilidad de este oxidrilo, empieza a precipitar el hidróxido, que es lo que me pusieron en el TAT. A ver, ¿qué me pone Cintia? ¿Está? No entiendo la pregunta de Rudy de ¿tenés el equilibrio? Sí hay equilibrio, pero no entiendo tu pregunta. Pero en principio lo que podemos decir que cuando se alcanza el valor de solubilidad, empiezan a aparecer cristales de hidróxido, hidróxido ferroso. ¿Está? Ahora, pregunta, ¿no era que teníamos que calcular el pH? Bueno, ahora vamos a eso. Porque... acá me aclaró Rudy, sí, es eso, tenés el valor de la solubilidad máxima. Sí, cuando llegás a S, das el valor de la concentración máxima, y por lo tanto tenés esta concentración de oxidrilos. ¿Sí? Y con esto ya podemos calcular el pH, porque podemos decir, bueno, ¿qué pH se alcanza la solubilidad? ¿Está? ¿Y cómo calculamos el pH? Yo calculé primero el pH y con eso hice. Muy bien. Primero sacamos el pH mejor. Menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Profe, una consulta. Yo en lo que es en el KPS, en la ecuación esa, yo directamente no puse el 2S, sino que dejé mi enigma, digamos, la concentración de oxidrilos, y de ahí la saqué directamente. ¿Cómo? ¿En la ecuación esta? Sí. Ahí yo dejé la concentración de oxidrilos, como, digamos, como mi X. No lo reemplacé con 2S. O sea, lo puse directamente. Bueno, pero es lo mismo. ¿Es lo mismo? A eso quería preguntar. Claro, porque fíjate, si acá X sería 2S' acá, ¿no? Sí, te da lo mismo. Mi pregunta es si es válido ponerlo así también. Lo que pasa es que pudiste hacer eso, no sé quién me está preguntando. Yelén, pudiste hacer eso porque en definitiva podés despreciar ese prima. Claro. Por eso puedo hacerlo, y está bien, te va a dar eso.
Ah, por eso, mi consulta era si, si se podía plantear así o tengo que yo lo que poner digo es que cuál es el plantees valor paso de por este y paso. todo. Claro, yo diría que lo plantees paso por paso porque así te vas viendo por qué, porque, digamos, y si no puedes despreciar, ¿qué haces? En este caso Claro. podés. En todos los casos de lanzadores van a poder, pero vayan planteándolo como lógicamente, Sí, sí. porque hago cada cosa. Bueno, ¿cuánto da el pH esto? El pH, perdón. Da 7,36. 736. Perfecto. Entonces, ¿cuánto da el pH? 6,64 puede ser. 6,64. Entonces, cuando lleguen a este pH, ¿qué pasa? Cuando lleguen a este pH, están alcanzando el valor de solubilidad, ¿sí?, del hidróxido ferroso. Entonces empieza a precipitar. ¿Está? Sí, correcto. 6,64. 364. ¿Está bien todos? Sí. Bueno. Hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la concentración de hierro 2+ que ustedes tienen inicialmente en la solución, en vez de ser, por ejemplo, 1 molar, fuera, no sé, 0,5 molar? ¿Precipitaría al mismo pH el hidróxido ferroso? ¿Qué les parece? No precipitaría. Yo creo que cambia la solubilidad. Entonces la precipitación sería otro pH. O no sé. ¿Y cómo sería? ¿A un pH mayor o a un pH menor? Déjame pensar un minuto. Se siente que están pensando. Claro, me está cambiando la concentración de oxidrilo, me cambia la concentración de oxidrilo, me está reduciendo la concentración de oxidrilo, me está aumentando, me aumenta el pOH. ¿Digo bien? No, digo mal. O sea, ¿no quedará igual? Precipitaría menos, porque queda. tendría mayor solubilidad, entonces tendría que subir a un pH un poco más alto. Claro. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que les está planteando Pedro? O sea, la concentración, ¿cuándo empieza a precipitar? Empieza a precipitar cuando se cumple KPS. ¿Está bien? Es decir, cuando la concentración de hierro 2+ que vos tenés en solución por oxidrilo cuadrado, ¿sí?, vale KPS. ¿Está bien? Entonces, en realidad son dos concentraciones diferentes que hay que ir teniendo en cuenta. Y si yo estoy bajando la concentración de hierro inicial que tengo, entonces para que se cumpla KPS, ¿está bien?, ¿qué va a tener que pasar? Si yo ahora en vez de 1 molar puse 0,5 molar de hierro 2, ¿qué pasa para que se satisfaga KPS? Y para que se satisfaga KPS, si está disminuyendo la concentración de oxidrilo, está... No, de oxidrilo no, de hierro 2. De hierro 2. Ah, hierro 2. Está bajando hierro 2, está aumentando la concentración de oxidrilos. Efectivamente. Si no, voy a lograr digamos, que se satisfaga la ecuación. Exactamente. Después hacemos todas las cuentas, pero efectivamente es eso lo que tiene que pasar. Si una de las concentraciones baja, la otra tiene que subir para que se satisfaga que el producto de esas concentraciones, tal como está planteado, cumpla el valor de KPS. En ese punto es donde va a comenzar a precipitar el hidróxido. Antes no. ¿Está bien? Entonces, si ustedes bajaron la concentración de hierro, posiblemente lo que va a pasar es que a este pH todavía no va a precipitar. Posiblemente se van a tener que ir a un pH más alcalino. Si quieren, hacen después las cuentas, pero está bueno que cualitativamente puedan ir pensando estas cosas. ¿Está bien? Y después hacemos bien prolijo los cálculos y corroboramos si eso que pensamos es coherente con la cuenta, con lo que nos dio la cuenta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Ok, listo. Perdón, Pedro, adelante. No, está perfecto.
Elena, son las 8. ¿Querés que hagamos igual el problema de integrador, el 3? Porque varios preguntaron por este. No sé hasta qué hora teníamos normalmente. Yo no tengo drama. Bueno, si quieren seguimos un poquito más. Sí, no me acuerdo qué es el integrador 3, pero sí, hagámoslo. Si no están muy cansados, dale. Ah, ¿cuál es el del fluoruro? Ah, claro, sí, por eso. Varios me preguntaron y sí, no, yo también me tuve que poner a pensarlo un poco. De hecho, le pregunté un par de cosas a Irene. Dale, sí, hagámoslo. Bueno, entonces, la fracción de agua para beber se recomienda con el fin de prevenir la caries dental en la población. Por favor, no crean esa teoría conspirativa que es para cambiar el sexo a las personas y todo eso. Es una locura. Pero está hecho para prevenir la caries dental, eso es en serio. Bueno, dice que se realiza agregando fluoruro hasta una concentración de 1 ppm. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que llegar a esa concentración de fluoruro. Dice que en concentraciones mayores, el fluoruro es perjudicial para la salud. Si el agua tratada contiene calcio 2+, en una concentración de 4 por 10⁻⁴, ¿puede alcanzarse esa concentración de fluoruro? ¿Podemos llegar a 1 ppm? Y de sugerencia nos dice que empleemos el KPS del fluoruro de calcio y que solo consideremos equilibrio de solubilidad. Antes que nada, ¿por qué pide esto último? Considere solo el equilibrio de solubilidad. Porque está en juego también el ácido base con el fluoruro. Claro, porque tenemos el fluoruro coexiste, ¿sí?, con el ácido fluorhídrico. Y no vamos a tenerlo en cuenta, pero aparte es razonable que no lo tengamos en cuenta, porque estamos trabajando, esto es agua potable, ¿sí? El agua potable tiene un pH de 5 más o menos, una cosa así. Bueno, depende. Sí, más o menos. La de Malvinas Argentinas es un poco mayor, pero no es alrededor de 5 o 6. 5 o 6, sí. Claro, ¿y a qué pH aparece el fluorhídrico? ¿Se acuerdan? Lo puso Irene, ese diagrama. Más o menos, ¿se acuerdan por dónde iba? ¿A pH 2 era? Más o menos, sí, ¿no? Alrededor de pH 2 prevalece el ácido fluorhídrico. Y ahí empieza, a partir de ese pH 2 empieza a bajar. Ya a pH 5 o 6 no va a haber nada de ácido fluorhídrico. ¿Sí? Mejor. Es re peligroso el ácido fluorhídrico. Entonces, vamos a tener solamente fluoruro. Bueno, entonces lo primero que tenemos que buscar, ¿sí?, es que tenemos que llegar a una concentración de fluoruro, ¿sí?, que tiene que ser menor a 1 ppm. Por lo tanto, van a tener que calcular esto, convertir esto a molaridad, ¿sí? O sea, yo se les doy el resultado ahora, pero acuérdense que el ppm, perdonen, es miligramos de soluto por kilogramo o litro de solución. Creo que la forma correcta me parece que es por kilogramo, pero podemos suponer que la densidad del agua es 1, y bueno, que da todo 1, entonces puede ser por kilogramo o por litro de solución. ¿Está bien? Si ustedes usan la masa molar y demás del flúor, del fluoruro y demás, lo que le va a dar es que un ppm es 5,263 por 10⁻⁵ molar, creo. ¿Alguno lo había calculado ya antes? ¿Intentó hacerlo? Cómo arrancarlo. Pero aunque sea, ¿pudiste sacar que la concentración, la concentración límite tiene que ser 5 por 10⁻⁵? No, en realidad me armé un lío pensando en las reacciones que podía haber, y entonces dije, nada, ya. Bueno, vamos a sacar esto. Bueno, entonces tenemos esto, nosotros tenemos que evitar llegar a esto. ¿Sí? No queremos que haya más grande que este valor. Entonces, nos dice que en agua, el agua tratada tiene una concentración de calcio de 4 por 10⁻⁴ molar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos con estas dos informaciones? Sobre todo con la última. ¿Qué hace cuando hay un problema de equilibrio?
Plantea el equilibrio. ¿Sí? Plantea el cuadrito, el mismo de siempre. Tenemos fluoruro de calcio, sólido. Voy a copiar la doble flechita. ¿En qué se disocia esto? Calcio 2 más. Más 2 fluoruro. Perfecto. ¿Sí? Inicialmente, ¿cuánto hay? Siempre del sólido no nos importa. Entonces vamos a qué nos importa. Inicialmente, en agua destilada, ¿cuánto va a haber de calcio? 0. Perdón, en agua destilada no, en el agua en el agua tratada, perdón, en el agua potable, ¿cuánto hay? 4 por 10 a la menos 4. Claro, 4 por 10 a la menos 4. No es 0 porque no es agua destilada, yo me equivoqué. No es agua destilada, es agua, en agua potable. ¿Está bien? Tiene que haber algo de calcio. Bueno, ¿y cuánto hay de fluoruro? Inicial, en el agua potable. Si nosotros le estamos agregando fluoruro, me está diciendo que no hay fluoruro. O por lo menos que hay una cantidad despreciable. ¿Está bien? Entonces pongo nada. Porque nosotros le agregamos el fluoruro. ¿Está bien? Bueno, tomo eso como que está bien. Cuando se llega al equilibrio, ¿qué pasa? Es 4 por 10 a la menos 4 más la solubilidad. Más S. Acá lo que yo puedo suponer, una cosa, puedo suponer que me dice que el agua tratada contiene calcio 2 más en una concentración de 4 por 10 a la menos 4. Podemos suponer que de alguna forma estamos asegurando que la concentración de calcio siempre es la misma. ¿Está bien? Porque el enunciado nos está diciendo esto. Si el agua tratada contiene calcio 2 más en tanto. ¿Está bien? Como nos dice esto... ¿Despreciar ese? ¿Cómo? ¿Despreciar ese? No es que estás despreciando, es que estás asegurando que siempre va a valer lo mismo. Mágicamente, de alguna forma que no sabemos, lográs asegurar que la concentración de calcio sea esa. Eso dice el enunciado. Si el agua tratada contiene esto. Si no, se lo agregás y lo resolvés el problema. Bien. ¿Está bien? Yo voy a suponer, vamos a hacer la cuenta fácil y le voy a poner directamente que vale esto. Si quieren, le podemos agregar el S. Bueno, entonces, KPS es igual a concentración de calcio por concentración de fluoruro al cuadrado. Y bueno, y ahora simplemente hay que resolverlo. Acá ponemos 4 por 10 a la menos 4. Y acá ponemos 2S al cuadrado. Y esto es igual a... Hay que buscar el valor de la constante. ¿Puede ser que valga 4 por 10 a la menos 11? Sí. Y bueno, y ahí hay que despejar ese. ¿Entendieron la cuenta como la planteé? Sí, sí. Pensé Bueno. que era algo más complicado. No. No es la idea. Igual solamente es porque se está considerando ese tipo de equilibrio, ¿no? Porque si estamos hablando de agua potable, Muy también bien. tiene Hay otros carbonato. equilibrios. Y Hay un montón de cosas. Sí. De hecho, ya el agua potable seguramente tiene un grado de dureza apreciable y ahí va, el calcio también puede precipitar por eso. Sí. Bueno, cuando ustedes Perdón, resuelvan... la concentración de fluoruro de 5,263 por 10 a la menos 5, ¿de dónde lo sacaste? Ah, porque decía que era un ppm. Ah, está. Que agregás fluoruro hasta una concentración de un ppm. ¿Está bien? Hasta una máxima. Y bueno, Bien. vamos a ver si llegamos a un ppm con esto. ¿Está? La solubilidad de esto es de... Yo lo calculé y a mí me dio 1,58 por 10 a la menos 4 molar. ¿Está bien?
Si ustedes resuelven esta cuadrática que está acá, esta raíz, ¿sí? Pasan el 4 por s a la menos 4 dividiendo, le dividen por 4 y sacan la raíz cuadrada, les debería dar esto. ¿Está? Y ¿cuánto valdría la concentración de fluoruro? El doble. El doble, ¿no? Perfecto. ¿Puede ser 3,16 por s a la menos 4? Sí, da eso. Buenísimo. Entonces, ¿llego a un ppm de fluoruro con esto? No llego. Esta es la concentración que llegó, ¿está bien? Vamos a ponerle acá abajo final. Oh, toqué algo que no sé qué toqué. Pero tengo mucho más, ¿o no? Exactamente. Espera un segundo que me hizo cualquier cosa. Ahí está. Ahí está. Final. Enloqueció mi computadora. Esperen un segundo. Ahí está. ¿Y cuál es la máxima? La máxima permitida. 5,26 por 10 a la menos 5. Perfecto. Bueno. ¿Qué opinan? Miren los dos valores. Se intoxicaron todos. ¿Cómo? Nada. No, sí, exactamente. O sea, está superando el límite permitido. ¿Tá? Si vos agregás fluoruro, ¿está bien? Si vos tenés fluoruro de calcio dando vuelta, tenés cationes calcio y vos agregás fluoruro, la solubilidad del fluoruro, ¿tá? En estas condiciones es de 5 por s a la menos 5. Perdón, 3 por s a la menos 4. Entonces tenés que tener mucho cuidado de cuánto vas agregando, porque en estas condiciones el fluoruro es muy soluble. Entonces, ¿qué podés hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Que no es potable? No, espera, aclaro lo que yo interpreto de este problema. Bueno, pues eso. Sí, espera. La idea sería la siguiente. Uno tiene que llegar a una ppm de fluoruro. El problema es que si hay calcio y la concentración de calcio es X, podría llegar a precipitar el fluoruro de calcio. Pero lo que nos está diciendo el problema es que nosotros máximo podríamos fluorar el agua hasta una concentración de 5,263 por 10 a la menos 5 molar. Eso es una ppm de fluoruro, ¿está bien? Entonces, aunque yo tuviera en el agua presente una concentración de calcio inicial de 4 por 10 a la menos 4 molar, ¿está bien? No precipitaría el fluoruro de calcio. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo voy a poder agregar al agua tal que sea potable es una ppm de fluoruro. Y eso es 5,263 por 10 a la menos 5 molar. ¿Está bien? Es decir, que si yo, la cuenta que tendríamos que hacer si quieren sería ese valor de fluoruro máximo por la concentración de calcio que tiene, el fluoruro máximo al cuadrado por la concentración de calcio que ese agua tiene, y lo que vamos a ver es que ese valor no supera KPS, no me alcanza para que precipite. ¿Se entiende la idea? El problema es al revés, vos tenés una agua dura y querés agregarle fluoruro, ¿está bien? Y lo que querés saber es si podés alcanzar una concentración de una ppm de fluoruro sin que te precipite el fluoruro de calcio. Y la cuenta que hemos hecho nos está diciendo que sí, que efectivamente podríamos fluorar ese agua, tener una ppm de fluoruro y el fluoruro de calcio no precipita. ¿Por qué? Porque para que precipite necesita una concentración mayor, que es la que acaba de calcular Pedro, de 3,16 por 10 a la menos 4. El problema está pensado con algún viso de realidad, digamos. Es un problema tomado un poquito con un agua dura, que creo que puede ser un valor típico ese de calcio en un agua medianamente dura, y el tema de la fluoración. Y el tema es también tener en cuenta, obviamente, que si vos tenés un agua dura, en Capital no hay agua dura, pero en el resto yo creo que el agua es dura en casi todos lados, tenés que tener en cuenta que si querés, digamos, prevenir la caries dental agregando fluoruro, ten en cuenta que no te precipite, porque si no, si no llegás a esa concentración, no te sirve como medida profiláctica, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Es un poco, iba un poquito a eso ese ejercicio. Entonces, el fluoruro de calcio que precipita,
¿Es lo que te está formando el sarro? Sería en realidad el verdadero sarro son carbonatos y sulfatos de calcio y magnesio. Sí. ¿Está bien? Sobre todo carbonatos. Pero Sí. acá también se estaría formando un fluoruro de calcio que contribuye a aumentar la dureza del agua. Ajá. Pero lo que está pensando Elena, y me parece mucho más razonable, planteemos el QPS. ¿Sí? Entonces, si planteas el QPS, en estas condiciones, vos tenés de calcio 4 por S a la menos 4. ¿Sí? Y de fluoruro, nosotros nos queremos asegurar que haya un ppm. ¿Sí? Por supuesto, no vamos a poner un ppm porque no es no necesitamos trabajar en concentraciones molares. Entonces Sí. ponemos 5 por este valor, ¿no? Sí. Déjame escribir acá arriba un ppm. ¿Está bien? Sí. Esto cuadrado. Perdón. Entonces, esto es lo que hay dentro de la cañería. ¿Sí? Dentro de la cañería tengo estas concentraciones. ¿Sí? Tengo 4 por S a la menos 4 de calcio y 5,263 por S a la menos 5 de fluoruro. Entonces, cuando yo calculo este QPS, a mí me da 1,1 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Y el KPS es de... ¿Cuánto era? 4 por 10 a la menos 11. Ah, gracias. 4 por 10 a la menos 11. Bueno, entonces, ¿es menor o es mayor? ¿Sí? Menos 11 es mucho. ¿Menor o mayor? Es mucho menor. QPS es mayor. QPS es menor. Es KPS o QPS, perdón. Ah, perdón, KPS. Perdón, QPS. QPS es menor que KPS. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí llegamos al valor límite de solubilidad. No. No, porque no se forma precipitado. ¿Está? Entonces, ¿Por qué? Porque estamos muy bajos. claro, pues estamos en un límite por debajo. Entonces, cuando la concentración de fluoruro es de 1 ppm, no precipita fluoruro de calcio. ¿Sí? Lo cual es bueno, porque eso quiere decir que, primero, hay baja dureza. Bueno, esta por sí es una dureza un poco elevada. Pero aparte, yo estoy pensando, no corre riesgo de perjudicar todavía más la formación de sarro. ¿Sí? Pero facilitar la formación de sarro adicional. ¿Está? Entonces podemos trabajar con un ppm de fluoruro que no debería haber problemas. Pero en estas condiciones lo que me está diciendo es que si yo tengo esta cantidad de calcio y esta cantidad de fluoruro, el QPS me termina dando menor al KPS y por lo tanto no va a precipitar fluoruro de calcio. Y eso es bueno. Sí, simplemente que recuerden de enviar los problemas que quieren que se ejerciten a Irene y o Griselda. Así el lunes hacemos una clase de consultas, ¿está bien? Pero más sobre los problemas específicos que han presentado dificultades. Les vamos a estar enviando un regalito también de equilibrio de solubilidad para que practiquen, así que bueno, seguramente algunos de esos problemas van a querer que resuelvan también. Sí, justamente la idea de la clase de consultas adicional que estamos poniendo, en particular el próximo lunes a las 17:30, es para que se puedan poner al día con cosas atrasadas que hayan quedado. Así que vale preguntar de todas las series anteriores también. Okay. Pero mándenle a las chicas organizadamente para que puedan ellas preparar el PowerPoint y todo.
y organizar un esquema más o menos de por Sí, dónde es más ir. que todo para que sea un poquito más ágil nada más, nos permite si hay gráficos o ecuaciones, tenerlas armadas, ¿sí? Para que les sea más rápido, digamos, más fácil a ustedes entender y no tener que estar esperando que, sobre todo si hay fórmulas o algo, que nosotros tengamos que ponerlas, o poder armar un PowerPoint para tener el problema y el gráfico correspondiente al lado para hacer la discusión, ¿sí? Solamente por eso. ¿Sí? Si Entonces, en el momento surge algún ejercicio que quieran hacer, lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero es para tratar de organizar un poco la clase nada más. Bueno, chicos, buen fin de semana a todos y nos vemos el lunes, entonces. Buen fin de... Gracias, Gracias. igualmente, nos vemos el lunes. chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego, Chao. gracias.